Hola, vamos a hablar, les decíamos hace un ratito, con los concejales de representantes de distintas fuerzas del Consejo Municipal, así que ya los saludamos uno por uno. Son muchos y puede haber opiniones diversas con respecto a lo que ocurrió ayer. Estamos con Roberto Zuckerman del Frente para la Victoria, Karen Tepp de Ciudad Futura, Agapito Blanco de Cambiemos y Verónica Irizar del Frente Progresista que gobierna la ciudad. Gracias a todos por venir. Bueno, Roberto, la interpretación de lo ocurrido ayer, primero empecemos por los incidentes. ¿Cuál es tu visión? Bueno, obviamente que por un lado nosotros repudiamos las manifestaciones violentas, eso por supuesto que sí, muchas veces producida por infiltrados, por grupos de inteligencia o por sectores, digamos, políticos o sociales más extremistas, ¿no? Lo que creo es que eso no puede empañar lo que fue una manifestación en un punto organizada y en otro punto espontánea, en distintos lugares del país, desde Buenos Aires o Rosario u otros lugares, donde el pueblo se manifestó claramente en contra de esta reforma que es realmente nefasta para los trabajadores y para los jubilados y pensionados. Entonces, y la represión de la fuerza de seguridad también la repudiamos, se dio días pasados, se dio también en el día de ayer, durante todo el día y en la madrugada, y además fuerzas de seguridad, digamos, que tampoco han tenido, digamos, la delicadeza en otros casos donde, digo, no, acá hay una cosa interesante, ¿no? Digo, acá la policía, las fuerzas federales, las fuerzas de seguridad nacionales, la policía de la ciudad de Buenos Aires o en otras provincias, no distinguen entre fueros y no fueros, ¿no? O sea, le meten balas a diputados provinciales o gases a diputados nacionales, o, bueno, en los casos como Santiago Maldonado o Nahuel, que le han quitado la vida. Entonces, bueno, hay que ponerlo dentro de un contexto, ¿no? Karen, el gobierno cargó contra la izquierda a la hora de buscar explicación de la violencia de ayer. Vos sos la que está o tu fuerza, la que está más a la izquierda en el Consejo Municipal. ¿Cuál es tu visión? Mira, creo que la realidad es que el gobierno de Cambiemos, para poder llevar adelante esta serie de reformas que claramente son regresivas para amplios sectores de la población, necesita distraernos en la discusión y necesita de estas imágenes que los medios de comunicación masivos repetían una y otra vez durante el día de ayer y hoy a la mañana. Creo que claramente tanto la manifestación en Rosario en el día de ayer durante toda la jornada, como a la noche, los cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, en distintas ciudades de nuestro país, dan muestras claras de que la movilización espontánea y la organizada también fue pacífica y que fue con un solo sentido y claro, que era oponernos a una reforma previsional que claramente afecta casi a la mitad de la población de nuestro país. Las imágenes de la violencia se dieron siempre que hubo fuerzas de seguridad. En la ciudad de Rosario estuvimos toda la jornada en el día de ayer, no hubo fuerzas de seguridad y no hubo ningún conflicto, y esas imágenes a los únicos que beneficia es al gobierno nacional, que para llevar adelante su plan de medidas económicas neoliberales, así como ocurrió en otras épocas y en otros países, necesita de este tipo de hechos. Agapo, lo decía ahí Karen, a los únicos que beneficiaron estas imágenes fue al gobierno. Quedó atrás, quedó oculta la manifestación de gente que fue espontáneamente y en paz, que deben haber orillado o superado las 100.000 personas. ¿Le meten la mano en el bolsillo a los jubilados y a los que se van a jubilar en adelante con esta ley? ¿O cómo la explicas vos? No, yo primero quisiera responder un poco a la pregunta de Susana en términos de cuál es mi opinión referida a lo que fue la manifestación de ayer, donde creo que no hubo claramente ningún ganador. Es decir, cuando hay represión, genuina o no, cuando hay agresión, genuina o no, lo único que genera es un estado de malestar y un estado lamentable para lo que son las instituciones. Yo particularmente ayer venía transitando por calle Santa Fe, llego a la calle Dorrego y hay un corte legítimo de gente que se estaba manifestando pacíficamente y tengo dos alternativas ante eso. Por un lado, seguir y tratar de avanzar con mi legítimo derecho de poder circular, o la otra es decir, para evitar inconvenientes y respetar la manifestación, doblar por Dorrego y alejarme del problema. Yo sabía que si intentaba cruzar iba a ser agredido. Entonces, si hay una fuerza de orden público, que tiene un vallado y le está impidiendo a una determinada masa de gente con clara actitud agresiva poder avanzar hacia el Congreso de la Nación, donde legítimamente estaban sancionando
todos los legisladores elegidos por el pueblo, si te están diciendo, muchachos, no pasen, no pueden avanzar, está prohibido, y vos lo intentás, y agarrás palos, y agarrás morteros caseros, y agarrás tumberas, y rompés el alumbrado público, y rompés las veredas, y rompés las fuentes para hacerte de piedras, para agredir a los funcionarios públicos que estaban impidiendo que lleguen al Congreso de la Nación para que ocurra lo que todos querían que ocurra, que era un desmán mayor. Yo creo que ante eso nadie puede ganar, yo creo que ante eso es inevitable lo que ocurrió, y sí celebro el resto de las manifestaciones pacíficas que ocurrieron a lo largo y ancho del país, donde no hubo desmanes, donde la gente se expresó y donde, en resumidas cuentas, se estaba generando esta aptitud virtuosa que tienen los estados democráticos, donde alguien puede estar en disenso con otra persona, pero sin agredirlo. La pregunta sobre si le meten la mano en los bolsillos o no a los jubilados. No, bueno, contestando tu pregunta, yo creo que hoy tenemos un sistema, en el sistema jubilatorio, que tiene una componente a través de una ecuación de fórmula que puede llegar a beneficiar a los jubilados en la medida de que haya estados virtuosos en la economía. Pero, por ejemplo, en el 2016, donde la economía flaqueó, o en el 2014, donde la economía flaqueó, ese estado de actualización fue perjudicial para los jubilados. Lo que nosotros estamos tratando de implementar, y lo vamos a implementar a partir de la aprobación de la ley, que desgraciadamente duró demasiado tiempo, hasta las 7 de la mañana recién se tuvo la posibilidad de poder votarla, pero afortunadamente se votó. Lo que vamos a conseguir con esta nueva ley, con esta nueva fórmula, es tener un escenario más parejo, un escenario más uniforme de aquí hacia adelante en términos del crecimiento del país. Verónica, vos sos una mujer de los números, fuiste secretaria de Hacienda en la Intendencia de Rosario, previo a ser concejal. La pregunta es la siguiente, ¿puede haber alguna represalia para la provincia de Santa Fe? Porque primero Lischy fue directo a firmar el convenio con los gobernadores, con el presidente Macri, pero el diputado socialista Contigiani no dio quórum, y ayer, una vez que había quórum, la criticó fuertemente. ¿Se puede temer algo así o no? Porque en el medio están partidas importantes que deberían venir para la provincia. Yo lo primero digo, creo que lo de ayer fueron imágenes que nos llevaron a todos a una época de Argentina que no queremos volver, y que la violencia y primero todos repudiamos la violencia, y segundo que ese enfrentamiento entre pobres y entre argentinos, la verdad que de mi parte y de nuestro partido político jamás queríamos volver a vivirlo. Segundo, lo que planteaba Agapito, y vengo de los números, la verdad que no es real, que el gobierno quiera vender que este ajuste tiene que ver con mejorar el ajuste al ciclo económico de los jubilados, es una mentira. Creo que el gobierno llevó adelante esta serie de reformas con una rapidez que nos hace pensar que es algo malo, porque nadie discute reformas de fondo como la previsional en una semana. Nadie discute la situación fiscal de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional en tan poco tiempo. Yo quiero decir que el gobernador Lischy no vio el texto de la reforma previsional y no había dado ningún acuerdo como se dejó trascender. Por eso fue muy clara nuestra posición del diputado Contigiani, no dando quórum primero y luego votando en contra de esta reforma, que entendemos pone en una situación de indefensa a los más débiles. Digo, hay 17 millones de jubilados que no tienen una clara representatividad, y es una responsabilidad de nosotros, la clase política, defenderlos, que a lo mejor 600 pesos para un concejal, para un CEO, para un ministro, parece nada, pero cuando uno cobra una jubilación mínima de 7.200 pesos y gasta en promedio 1.200 pesos de remedio, 600 pesos es una diferencia muy grande al fin de cada mes. Entonces, nosotros, creo que tenemos que pedirle al gobierno que escuche lo que pasó ayer. La manifestación de la noche fue absolutamente espontánea, ¿no? Nadie puede decir... Los cacerolazos. Los cacerolazos. Ahora, ya que nombraban a Contigiani, hubo algo que dijo ayer Contigiani que te quiero preguntar, Agapito, porque me pareció realmente muy contundente, porque la Spina había dicho en el momento del debate que la fórmula que se aplica, o la fórmula que aplica la nueva ley, justamente es la fórmula que aplican países muy avanzados. Y Contigiani dije, claro, no tiene en cuenta el contexto. En Suecia o en cualquier país de Europa, los medicamentos no aumentan el 150% en 6 meses. O sea, eso es lapidario, es realmente así. Lo que pasa es que si vamos a tener en cuenta el contexto, entonces necesariamente tenemos que ver la película entera. Digamos, nosotros tenemos un sistema previsional que está absolutamente colapsado, y no está colapsado
por los últimos 2 años, sino que está colapsado por los últimos 30 años. Es decir, nosotros tenemos un sistema previsional basado en el aporte de los trabajadores. Cuando nosotros tenemos que la ecuación de trabajadores que aportan por cada jubilado eso es 1,5 en relación a lo que ocurre en otros países o lo que debería de ocurrir, que es 3 aportantes por cada jubilado, nosotros podríamos tener un sistema jubilatorio virtuoso. Lo que nos está ocurriendo ahora es que el Estado Nacional está subsidiando los aportes jubilatorios porque el ingreso de la masa que hoy implica los aportes de los trabajadores no alcanza para cubrir el sistema jubilatorio. Eso está claro, pero los jubilados pierden. No, está bien, pero a eso sumale, y te pido por favor que me dejes terminar la idea, a eso sumale que nosotros venimos de un sistema en el cual el ANSES sistemáticamente fue saqueado por distintos gobiernos y que el dinero que hoy deberían de tener los jubilados para afrontar muchas de estas cuestiones en realidad no está y ha sido reemplazado por papelitos de colores. Ahí está, y ahí donde le piden la autocrítica al kirchnerismo. No, pero ¿qué autocrítica? Si lo que hizo el kirchnerismo fue volver el sistema previsional al Estado, lo que hizo fue que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utilice para inversiones productivas. Lo veo acá atrás de cámara el secretario general Desmata. Con los fondos de ANSES se le dio crédito a General Motors para que contrate más trabajadores y se genere un círculo virtuoso. Lo que hace el Cambiemos es jugar a la timba financiera, vaciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Aparte, están mintiendo. Están claramente produciendo esta reforma porque quieren ahorrarse 100.000 millones de pesos para pagar los intereses de la deuda externa porque están endeudando al país como nunca. Entonces, la fórmula de movilidad jubilatoria funcionó a la perfección y dio buenos aumentos a los jubilados. Y si hay que financiar ANSES con impuestos, es porque tenemos un gran índice de trabajo no registrado. Entonces, lo que yo quiero decir claramente es que se le miente a la población, porque esto es sumamente gravoso, no solamente para los jubilados. Hay una parte de la reforma que tiene que ver con el porcentaje con el cual se van a jubilar los futuros trabajadores. Esto yo lo quiero anticipar. Se está yendo a un sistema de una jubilación muy básica y muy mínima por parte del sistema público para que el que tenga otros recursos se genere su jubilación privada y el trabajador común se quede solamente con esa jubilación mínima. Y quiero decir una cosa ya que soy constitucionalista. Claro. Esto va a terminar en la justicia. Nosotros vamos a ir a la justicia, lo vamos a impugnar en la justicia, porque hay un principio de los derechos humanos que es el principio de progresividad. Los derechos humanos, como los derechos sociales... Cuando nosotros estamos hablando de los diputados, no, por ejemplo, Rossi... No, digo nosotros en el sentido de los ciudadanos, de los que tenemos determinadas organizaciones de la sociedad civil, que tenemos la posibilidad de estar legitimados colectivamente. Me refiero, digo, podría ir el defensor del pueblo, digo, podrían ir distintos afectados, jubilados y pensionados. Digo, esta reforma es inconstitucional porque viola el principio de progresividad. No se puede ir para atrás, no se puede generar un aumento jubilatorio que sea menor del que se estaba dando. En el cierre del año político, y te pregunto a vos, aunque quizá la respuesta sea media obvia, pero ¿sos de izquierda, no sos del kirchnerismo, no sos de Cambiemos? En la lectura política, ¿cierra triunfantemente el gobierno este capítulo y el año o no? Mira, creo que en el día de ayer, digamos, quienes desde ningún momento dudamos cuáles iban a ser las políticas del macrismo y lo que significaba un gobierno como el de Mauricio Macri en nuestro país, sentíamos una gran angustia, digo, una mezcla entre tristeza y bronca, particularmente, digo, el año 2001 tenía apenas 15 años y las imágenes de la semana pasada y ese intento de con estas imágenes de violencia y demás, seguir fomentando el odio hacia la política, el alejamiento de la gente común hacia la política, hacia la necesidad de la construcción colectiva para garantizar los derechos, la verdad que fue muy angustiante lo que se vivió. Pero las imágenes de la noche, esa ansiedad de la sociedad civil de decir, digamos, no queremos que nuestra voz, que es legítima y que está en contra de todas estas series de medidas y de reformas, no solamente la que se votó hoy a la mañana, que además fue una reforma que se votó y hay que ver todo el proceso político. ¿Por qué digo que le beneficia solamente a Cambiemos las imágenes de violencia? Porque no se discute la cuestión de fondo, apretando gobernadores,
creyendo que con el resultado de las elecciones podían llevarse todo por delante y que necesitaban ese resultado para realmente empezar a mostrar la verdadera cara del gobierno de Mauricio Macri, que son las políticas neoliberales. Me parece que las imágenes de anoche nos dieron a muchos la esperanza y abrieron una puerta de empezar a decir, bueno, ¿cómo empezamos a construir hacia adelante una alternativa que salga de la lógica binaria en la que veníamos discutiendo hasta hace poco en la Argentina y empecemos a pensar cómo hacemos para construir un horizonte e imágenes de futuro que sean deseables por las grandes mayorías? Verónica, la última. Sí, yo creo que, el gobierno tiene que escuchar el mensaje, sobre todo el mensaje de la gente, no solo de los políticos de otros partidos, y convocar una mesa de diálogo. Estas cosas no se resuelven con reformas votadas en una semana. Ninguno de nosotros, de los que estamos acá, queremos que a un gobierno democrático le vaya mal, pero no por el gobierno ni por Macri, porque cada vez que a un gobierno democrático le fue mal, al que le fue mal es a los más débiles, y así llegamos a tener una pobreza de más del 30% de nuestro país. Por eso creo que tiene que saber escuchar el mensaje, así como tanto le pidió Macri a Cristina que escuchara el mensaje de la gente. Creo que hoy le toca a él escuchar el mensaje de la sociedad completa. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido muy civilizado todo. Agapito, muchas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Te bancaste la parada porque, bueno, parece que todos están en contra. Si te pudiera agregar una sola cosita, sí, yo agradezco las palabras de Verónica en términos de escuchar. Sí. Yo creo que la gente, además de escuchar, ha visto en estos últimos 34 años de la recuperación de la democracia, que en esos 34 años el peronismo gobernó la gran mayoría, el peronismo gobernó 24 años de los 34 y en 24 años hemos triplicado el nivel de pobreza en la República Argentina. Bien. De esos 34, 24 fueron para el peronismo, 8 fueron para el radicalismo y nosotros en 2 años estamos intentando cambiar el paradigma de este país con las cámaras en contra, los gobernadores en contra. No es producto del diálogo. La reforma fue dialogada, de hecho los diputados pudieron debatirla dentro del recinto, cada uno pudo expresar lo que pensaba y se votó a las 7 de la mañana favorable para la propuesta del gobierno. Democráticamente. Tenemos que despedir otro día. Claro, siguen otro día o siguen después entre ustedes, pero tenemos que dar la palabra también a Barros de Les Mata, así que gracias a todos por venir y por supuesto la discusión va a seguir, pero han sido todos muy atinados. Muchas gracias.